¿Aumentó o bajó la cantidad de gente en la calle? Aumentó. Hoy vamos a charlar de un tema que ha generado siempre lo es, naturalmente por una cuestión hasta de sensibilidad social, la cuestión, sobre todo particularmente de los sectores vulnerables de la sociedad, siempre generan preocupación y en contextos de crisis, en situaciones como las que se viven hoy por hoy en la Argentina, esa problemática que subyace siempre, está presente como problema, se sobredimensiona. Y además en un contexto en donde uno supone debe ser más difícil de afrontar esa necesidad en términos de un Estado presente atendiendo las demandas de los sectores que sufren las consecuencias de la crisis, porque como a la gente le pasa, a los estados también en este contexto les están faltando recursos y a veces el Estado requiere de muchos recursos, entre otras cuestiones para financiar planes de asistencia social o para atender algunas necesidades básicas de algunos de los sectores vulnerables. Vamos a hablar con Nicolás Carvalho, que él es secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata. Tenés Nicolás, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Lino, ¿cómo estás? Gracias por venir. Esta es una charla súper relajada, abierta, incluso a los temas que vos creés que son importantes destacar en el ámbito de la gestión que encarás ahora en la municipalidad, pero venís medio como con un recorrido en el área, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, primero gracias por la invitación. No, al contrario. Soy oyente tuyo además, con lo que es doblemente agradable para mí. Te agradezco mucho. Sí, efectivamente, sí. Vengo con un recorrido orgullosamente en el sector público, formándome también para hacerlo cada vez mejor, y trabajando en el área social con Victoria Tolosa Paz en su momento, cuando fue ministra, y ahora acompañando a Julia Arac en el municipio. ¿Cuáles son, digamos, en términos generales, ahora vamos a ir a la particularidad de cada cosa que ustedes atienden y demás, cuáles son los temas, si es que uno los puede calificar en términos de las prioridades que vos analizás que requieren de mayor atención en materia social? No, yo te digo, bueno, primero por la situación actual y después por la formación y la impronta que le damos a la gestión, son claramente dos, que es asistencia alimentaria o la cuestión alimentaria como tal, por un lado, y por otra parte el campo de niñez y adolescencia. Son como las dos áreas, en el caso de niñez por razones obvias, porque son sectores muy vulnerables, muy frágiles, acá hay que darle una atención especial, y en el caso de asistencia alimentaria, porque primero que es muy sensible cuando hay crisis económica sobre todo, y segundo porque las implicancias sociales en el corto, mediano y largo plazo son muy graves. Te corto, ahí medio como que empiezo a abrir ventanas. Niñez y adolescencia, ¿tienen injerencia ustedes en relación, digamos, a las necesidades de los sectores más vulnerables, pero también a los que en algún punto tienen algún nivel de conflictividad con la ley, digamos, en general? Claro, pero incluso, digamos, cualquier vulneración de derechos que ocurra sobre un niño, lo interviene en primer lugar el municipio, a través de una institución que se llama Servicio Local de Niñez y Adolescencia, que recibe denuncias de vulneración de derechos. ¿Esto qué significa? Un nene que aparece en la calle desnudo, o que hay una presunción de abuso o violencia contra él, o que sufre algún problema en la escuela, bullying, o cualquier situación que ponga en riesgo los derechos del nene, interviene automáticamente el Servicio Local de Niñez, que es como la primera línea de intervención sobre la cuestión, y después eso tiene derivaciones hacia los sistemas provinciales y hacia el Poder Legislativo, al Poder Judicial sobre todo. sí. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Casi como que lo que uno sospecha, digamos. Generalmente la primera puerta que se golpea es la municipal, exacto, en cualquier ámbito, digamos. Sí. En términos generales somos la puerta de entrada al Estado, claramente. Y bueno, también eso hace que muchas veces los servicios públicos municipales no estén bien calificados. También por cuestiones salariales, por diferentes problemas. Es la primera línea, es la que atiende el problema cuando en su origen, y muchas veces no da abasto para trabajar las cosas que tiene que trabajar de la manera que tiene que trabajarla. Ese ha sido uno de los principales esfuerzos
Sobre todo porque nos encontramos en materia social en el municipio con situaciones complejas, digamos, ¿no? O sea, un Estado no constituido, se podría decir. A ver, explícame. Claro, eso. nosotros, básicamente, cuando... Yo te lo digo como una experiencia específica, no es ni siquiera una crítica ideológica que tendría mil para hacer. Un Pero dato de la realidad sí, según lo que vos analizás. Claro, encontramos edificios abandonados, trabajadores sentados en sillas sin mesas, trabajadores sin calificación en lugares que requieren trabajadores con calificación, falta de vehículos, falta de material informático, falta de sistematización de la información. Nosotros asumimos el municipio hace 2 años sin conocimiento de cuál había sido la asistencia previa en el campo de desarrollo de los vecinos de La Plata, o sea, a ciegas, podríamos decir. Y tuvimos que empezar a recomponer cada una de las áreas en base al compromiso de muchos trabajadores, que afortunadamente lo hay, son trabajadores del sector público, que muchas veces ante la falta de política sostienen las políticas ellos por vocación, por voluntad, y tuvimos que reconstruirlo también a partir de lo que se sabe que debe ser un servicio municipal en los diferentes campos. Como te decía, haciendo hincapié en la cuestión alimentaria, haciendo hincapié en niñez y adolescencia, que además estaban muy mal, y también en otras poblaciones y grupos vulnerables, como por ejemplo personas en situación de calle, personas adultos mayores y personas con discapacidad, que son un poco los campos en los que actúa con más fuerza la Secretaría de Desarrollo Social. La asistencia en materia de alimentación, ¿tienen planes que son propios? Algunos traslada a la provincia de Buenos Aires, eventualmente la Nación. Bueno, hay algunas denuncias que ha hecho pública el gobierno de la provincia de Buenos Aires de recorte en ese sentido. Mira, el gobierno nacional se retiró tanto de la asistencia alimentaria directa. Pero antes había, puntualmente. Antes había. Acá utilizo el hecho de que vos trabajaste en algún momento en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Para cómo estaba organizado, como para saber qué es lo que falta ahora. Bueno, ahí vos tenés, se recortó. Básicamente, programas que son hacia las provincias y hacia los municipios, o sea, de fortalecimiento de las 2 instancias gubernamentales estatales, por un lado, y programas territoriales también dependientes del Estado Nacional. Yo me acuerdo uno que está vigente, en realidad no se bajó porque es con fondos internacionales, que PNUD, que atiende directamente a comedores en el territorio. O sea, son 3 instancias de acción hacia los estados y hacia los beneficiarios destinatarios. Hoy, las que son de ayuda, de asistencia a los estados, están ausentes, totalmente ausentes, cortadas. Tanto en materia alimentaria directa como en recursos para sostener este tipo de políticas. ¿Y eso estaba por ley establecido? O no, por ley por lo general no. Vos tenés las leyes marco que son las que garantizan derechos. Pasa, hay algunas leyes que están establecidas, estipuladas, con costos que debieran aplicarse de tal o cual manera y sin embargo no se aplican a ese fin, digamos. Sí, en este caso no. Eran partidas. No, vos tenés Era la decisión política, digamos. Por decisión política. Era asistencia social, pero a través de las instituciones que representan el gobierno de la provincia y los municipios. Exactamente. Sí, totalmente eso que decís. Por supuesto que el marco jurídico normativo de la Argentina, la Constitución, los tratados internacionales, exigen al Estado que garantice derechos, particularmente el derecho a la alimentación y a la vida. Pero bueno, después la reglamentación, la forma en que eso se produce, es lo que entra en debate con uno u otro proyecto de gobierno, digamos, ¿no? El problema es que el gobierno de Milei está logrando esta situación o combatió el déficit, si se quiere, a partir de incumplir exigencias que todavía las tiene y que eventualmente van a quedar como deuda futura para los argentinos mañana, por ejemplo, las rutas, por ejemplo, la cuestión alimentaria, todas cosas en las que él está recortando artificialmente. Cada vez son más, digamos, incluso algunos referentes, no sé si libertarios es la palabra que los define, pero más cercano en términos ideológicos a este gobierno, que ponen reparos en relación al equilibrio fiscal del que habla el gobierno, porque hay una deuda subyacente que permanece ahí y alguien en algún momento va a tener que pagarla, digamos, ¿no? Exactamente. Y eso pasa y lo sufre. Y me parece a mí que es un momento bastante particular, sobre todo porque hoy la situación económica está complicada para cualquier persona, incluso para aquella que, qué sé yo, tenía su vida organizada y no tiene dificultades como para sostener a su familia. Pero bueno, hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes y eso imagino que se debe regar como problemática para abajo, generando mayor necesidad, más demanda. Totalmente. Que hay que atender, con menos recursos. Sí, si me decís nosotros el diagnóstico que hacemos al menos, los sectores populares, los más vulnerables, tienen todavía la asignación por hijo
que se ha indexado por inflación, Sí. sobre todo a partir del esfuerzo de la oposición que evitó que cayera Sí. en el saco de las otras políticas sociales. Pero los sectores medios son sobre los que ha recaído fundamentalmente el ajuste y el aumento de tarifas, porque digamos, las familias que están, como decías vos, integradas, constituidas, a lo mejor con empleo formal, que le aumentaron los servicios, que es desproporcionado lo que pagan de servicio ahora en relación a antes, el transporte para trabajar aumentó, ¿Sabés qué pienso, Nicolás? Las changas. y dejan Hay de mucha pagar gente, changas. claro, Exactamente. Hay mucha gente que vivía de eso. Exactamente. De cortar el pasto. Yo conozco gente que ahora corta el pasto, digamos. Sí, señor. Y era habitual en ellos contratar a alguien, digamos, que recorriera el barrio con la máquina para cortar el pasto. Exacto. Bueno, pero claramente en los últimos 2 meses hubo hubo un descenso claro de los niveles de consumo, de los niveles de changas, como decís vos, y se está empezando a sentir en el territorio de manera más intensa lo que la gente no llega. Y no está llegando, estamos hablando en la región metropolitana 10% de indigencia, está alrededor de 80.000 personas. Sí. Es realmente mucha gente en crisis alimentaria. Es un que montón. Es un montón. Indigencia es eso, que no Sí. alcanza. Que no alcanza a parar para comprar la olla, canasta de digamos, alimentos. literalmente. Exacto. Porque la pobreza en todo caso no necesariamente implica la imposibilidad real y concreta de que la persona o la familia pueda llegar a comer, tal vez no puede cubrir alguna otra necesidad de la canasta básica, pero la indigencia representa niveles de hambre, literalmente, Exactamente. digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y el gobierno municipal tiene planes? ¿Cómo se manejan con Mira, esa? sí. ¿Cómo trabajan esa asistencia? El gobierno municipal lo que tiene es algunas herramientas para la intervención urgente, inmediata, para los casos muy graves, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Personas que viven en situación de precariedad, por diferentes motivos. El tema habitacional es un tema muy delicado en la región. Hay muchos barrios llamados populares, digamos, asentamientos, villas. Pero bueno, a la gente que vive en situaciones precarias, que tiene una emergencia, un incendio, bueno, herramientas para poder intervenir rápidamente ante esa situación. Sí. Esa es una. La cuestión alimentaria, en caso de niños, niñas y adolescentes, en situaciones muy graves, intervenir directo significa poder garantizar la alimentación, la vivienda, con subsidios, hay un mecanismo en el cual se analizan las situaciones por técnicos, por trabajadores sociales, evalúan la urgencia y el municipio hace un esfuerzo para poder dar respuesta a esa emergencia. Después, como planes, para cada uno de los grupos que yo te contaba recién, personas en situación de calle, niñez y adolescencia, personas con problemas de indigencia, hay programas específicos, como por ejemplo, un hogar para niños, que es el abrigo municipal, digamos, la casa de abrigo municipal. Hay 20 niños hoy que viven en el abrigo municipal. Que es una casa municipal donde hay pibes que tienen que... Hay pibes que se adoptan a medida judicial de abrigo, que significa okay. protección por parte del Estado. Y los la chicos justicia los retiró de sus lugares. De su lugar, Exacto. por la circunstancia que sea. Exacto. Para esto, por lo general, hay familias que toman niños en situación de abrigo, hay instituciones que son de la sociedad civil, de la iglesia, que también lo hacen, y en el caso de la Municipalidad de La Plata, como otros municipios, tenemos un hogar específico en el que tenemos disponibilidad para que el chico haga su vida normalmente. 20 más o menos. Hay 22, sí. En este momento hay 20. Esto varía. Son adolescentes, pibes de son todas las adolescentes. edades. En este caso, adolescentes. Después, y se los trata, digamos, de, qué sé yo, contener para que estudien. No solo contener, ahí se crían. Claro. O sea, ahora lo que nosotros implementamos... O sea, se crían con la lógica de una familia. Che, tenés que estudiar, tenés que ir a la escuela, eventualmente alguno... Por ahí, con esa edad, tal vez está estudiando algún estudio universitario. ¿No? Ahora tuvimos 2 casos de personas que siguieron la universidad, que pudimos hacerle el trámite para que tengan donde vivir después. Sí. Le hacemos el seguimiento como una familia. La escuela, los llevamos a la escuela, el seguimiento de salud. Ahora empezamos a implementar, que es complicado muchas veces, pero de explicar, pero que puedan irse de vacaciones, pagar una excursión, conseguir en la costa... el alojamiento y garantizar el traslado. Qué bueno eso. El otro día estaba mirando que pasó la motosierra por Chapalmalal. Tremendo. Eso está tremendo, porque para quienes hacemos periodismo hace mucho tiempo y nos sensibilizan las cuestiones sociales como esas, la excursión de los pibes que iban fascinados a conocer el mar. A veces pibes grandes, digamos, sí, ¿no? Que tuvieron una vida muy sufrida, que, qué sé yo, no vivieron la fácil del resto, tal vez la mayoría de los argentinos, que
pudieron llegar a conocer el mar por sus propios medios, eso se terminó. Claro, exacto. Se terminó Exacto. eso. Bueno, hay que recuperarlo. Es insensible. Es Ahí insensible hay eso. una vocación también del gobierno provincial de poder hacerse cargo, de recuperarlo. Yo creo que es importante que construyamos una alternativa que sea viable para poder reemplazar a este gobierno cuando llegue el momento y deshacer gran parte de la impronta que le ha dado al gobierno provincial, al gobierno nacional, que es realmente una impronta de descuido, de retirarse, digamos, de los problemas, de no encarar, más allá, insisto, porque esto se puede hacer un análisis desde el punto de vista de la política pública, más allá de la impronta ideológica o de la orientación que pueda tener un gobierno. No, son se han hechos retirado, concretos, sí. se han retirado de cuestiones que son obligación del Estado Nacional. Bueno, está pasando, se discute por estas horas el financiamiento universitario. Bueno, digamos. por ejemplo, que están obligados Que por ahí ley. tenés un caso concreto de una determinación política que tomó el gobierno de correrse de una responsabilidad que le cabe y que, como vos decís, estaban obligados por ley a atenderla. Pero además fíjate vos que en ese caso, que es orgullo en los diferentes proyectos de gobierno, se ha, a veces dando pelea, ¿no? Pero se ha sostenido la educación universitaria gratuita, Sí. y el sistema de ciencia y tecnología argentino, que tiene la capacidad de hacer satélites, que tiene la capacidad de hacer reactores nucleares, está siendo atacado permanentemente por este gobierno. Sí, es verdad. Y se sirve muchas veces de eso, porque también hace alarde en el exterior de que podemos hacer reactores, que podemos lanzar un satélite. Pero aún así lo quiere destruir. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo te cuento, yo tengo mi planta reservada en el INTA, que es un organismo que forma parte del dispositivo de ciencia y tecnología y que trabaja con el campo, y realmente lo que se hizo en la región metropolitana es una barbaridad. Se disolvió la agencia experimental AMBA, se disolvieron las agencias experimentales y se reubicó a toda la gente, técnicos con mucha formación que acompañaban los procesos productivos en la región. Nicolás, ¿y hay algún programa que no necesariamente tiene que ser asistencia, pero que puede abrir la puerta a la posibilidad de que una persona, digamos, que pertenece a un sector vulnerable empiece a caminar solo? Qué sé yo, pienso, por ejemplo, en acceso al empleo, algo por el estilo. Sí, ahí todos. O sea, ahí la gran dificultad es cuando hay condiciones sociales tan adversas que no hay demanda de empleo. Claro, ese es el gran problema. Pero nosotros trabajamos para que se cumplan primero los cupos en general, cupos por discapacidad, que es una competencia directa, cupos por género también, y trabajamos con las personas que, por ejemplo, las personas en situación de calle. Ahí es un campo muy complejo, por lo general problemas de salud mental y de consumo hay mucho, lo que dificulta la inserción laboral, pero en términos generales trabajamos la inserción laboral. Y estamos estableciendo líneas con producción ahora para generar un observatorio de trabajo que permita que la resultante de estos esfuerzos pueda tener un reflejo más directo y un seguimiento también por parte de los comerciantes de la región. Pero sí, en términos generales se trabaja la inclusión educativa y laboral. Uh-huh. Es cierto que en las personas que han tenido una vida dura, muy marginal, es más difícil. Sí. Que tengan competencias para sostener lo que implica un trabajo formal, que es una regularidad, una rutina, la responsabilidad con las tareas. Pero bueno, el Estado tiene que hacer un esfuerzo adicional para eso. Lo hacemos en la medida de las posibilidades también. A veces se tiene éxito y a veces no. Nicolás, ¿tienen algún relevo de la cantidad de gente que está en situación de calles? Es una problemática que lamentablemente siempre aparece en momentos como digamos, y mide el nivel de la profundidad de la crisis, ¿no? Sí, nosotros el otro día que publicamos un informe de gestión tuve algunos rebotes en redes de quejas por la gente que está porque hay gente en la calle aún. Nosotros el municipio tiene 2 centros de integración social que funcionan básicamente hoy fundamentalmente como paradores para que la gente pase la noche. Pero aún así hay un grupo de alrededor de 80 a 100 personas que no aceptan ir al parador. Como te digo, nosotros, si bien detectamos personas empobrecidas que a lo mejor se les complica pagar el alquiler y generamos estrategias puntuales, el grueso de las personas en situación de calle son personas que tienen o alguna situación de salud mental o alguna cuestión de consumo. Y no quieren entrar a los paradores. Con lo que evitamos en ese caso, teniendo el parador como primer forma de contención, vamos a la calle y los encontramos. También queremos instalar, que Julio Alac, desde que asumimos, lo puso en el centro en el eje de la gestión, el ordenamiento del espacio público. Es algo importante, tiene un valor para nosotros. Sí. La vida primero, pero también creemos que los vecinos tienen derecho a disfrutar del espacio público, que se respete el espacio público. Entonces no es lo normal que una persona duerma en el lobby o en la entrada de un edificio. Eso te iba a decir, o sea, es que se generó
toda una polémica en Capital Federal, pero es un problema que se extiende y acá hay muchos casos también, sobre todo en esta época del año, cuando empieza el frío y demás, gente instalada en los cajeros automáticos. En los cajeros, ¿no? Exactamente. Bueno, eso lo trabajamos también, insisto, no es sencillo porque si uno piensa el problema de manera integral, ¿cuál es la alternativa? Para una persona que está libre, digamos que no tiene una pena por un delito, y que decide acampar en un espacio público. Nosotros lo que hacemos es pedirle que se vaya, ofrecerle los lugares que el municipio tiene a disposición, digamos, claro. También ofrecerle esto otro que hablábamos antes, ofrecerle la posibilidad de participar de talleres de formación, de inclusión laboral, pero bueno, son casos, o sea, estamos hablando de casi, te diría yo, el último segmento de la sociedad en términos ¿Y se han encontrado, digamos, con gente de clase media, caída menos, que terminó en la calle porque, qué sé yo, se le complicó y no pudo pagar el alquiler? Sí, puede aparecer algún caso. No es el común, pero aparecen casos y ahí tenemos estrategias, pero ahí son los casos exitosos. Tiene otra predisposición, digamos. No solo predisposición, sino tiene herramientas. Claro. Tiene herramientas para eventualmente incorporarse, por ejemplo, a una cooperativa de trabajo o algún esquema laboral privado y ya rápidamente él mismo busca o ella busca un lugar para vivir autónomo. Y quiero decir, se le puede hacer un seguimiento, un acompañamiento y el caso... Ahora vamos a hablar de las cooperativas de trabajo porque me parece recontra importante, porque se subestima el laburo de mucha gente que es sacrificada en serio. Totalmente. A veces con las actividades que hace todos los días en la vía pública, con un aporte maravilloso, digamos, limpiando la ciudad. Total. Previniendo inundaciones, porque en esta época del año con las hojas que se caen, exacto, a veces tener la ciudad libre de hojas es una inversión, en todo caso, para que no tenga alguna repercusión complicada eventualmente la lluvia, que además vivimos en una época bastante compleja, acá tanto aparecen, sí, exactamente. Los paradores, el parador ese que está al lado del hospital de niños es uno de los paradores. Es una casa sobre 14. ¿Cuál es ese? 14. El municipal es 14 entre 54 y 55. Ah, ok. Sí. Ok. 14 entre 54 y 55. ¿Y eso cómo es? ¿Eran casas? ¿Se alquila el municipio? Se alquila. ¿Funcionan cómo, digamos? Eso es... Pero va la gente que está en situación de calle a dormir, no vive ahí, ¿cómo es? No viven ahí, son sobre todo para... O sea, a ver, tiene una función diurna de sobre todo seguimiento de medicación, aseo personal, pero sí, diariamente la persona tiene que renovar la autorización para pasar la noche. Pero esto también lo hacemos porque, a nuestro juicio, no tenemos que naturalizar no es un esquema de vida que sea válido, digamos, que sea digno. Hay que estar permanentemente entendiendo que son salidas temporarias, puntuales, coyunturales. Atender la emergencia. Atender la emergencia y que hay que pensar en que la persona pueda trascender la situación. Mira, ahí te digo, como diagnóstico nuestro, es muy necesario, nosotros defendemos la ley de salud mental vigente, pero hay una etapa de implementación de la ley que no se terminó de realizar, de plasmar, que son dispositivos intermedios para estos casos. Y muchas veces personas con problemas de salud mental terminan en dispositivos inespecíficos de situación de calle. Sí. Entonces, situación de calle es un eufemismo. Esa palabra eso es difícil. Correcto, porque tampoco es el encierro de la salida, pero sí hacen falta lugares, centros de día o incluso hogares donde la gente pueda vivir, transcurrir, pero que tengan una atención especializada también para su patología, para su problema de consumo, para lo que sea. Eso no abunda y es necesario un esfuerzo adicional para avanzar en ese sentido, porque si no, no hay forma de dar respuesta de manera integral, que es lo que decíamos recién, a los problemas de estas personas. ¿Y eso históricamente cómo se maneja, digamos, en un diálogo interjurisdiccional? Claro, bueno, sí, con la provincia de Buenos Aires, por supuesto que hay voluntad y vocación para hacerlo, pero siguen siendo inversiones que requieren, vaya la redundancia, una inversión muy grande, ¿no? para poder avanzar, pero yo creo que tenemos que enfocarlo claramente, y en todo caso, porque ahora justo el gobierno envió un proyecto de reforma de la ley de salud mental que claramente retrocede en los términos, por lo menos que plantea la ley actual, pero yo creo que hay que defender la ley, pero hay que contraponer a eso asumir el compromiso de avanzar en las cosas que son necesarias para que la ley funcione. Porque si uno saca el manicomio como institución cerrada, pero no genera las alternativas, nos quedamos en un lugar difuso. Porque yo creo que la ley, como vos bien decís, se quedó a mitad de camino. Exacto. Porque faltó eso, ¿no? Exactamente. Bueno,
Y es una deuda pendiente que lleva algunos años en todo caso. Sí, Tampoco no, necesariamente... pasa con varias leyes. Mm. En los campos que trabajamos nosotros, yo te diría que todas, que son muy progresistas en su composición, pero después en su implementación no se ha llegado a plasmar plenamente. Es un tema para trabajar incluso dentro del proyecto político nuestro, que lo discutimos y lo hablamos, porque defendemos los principios que rigen las leyes, pero entendemos que hay problemas en la implementación que hay que ajustar. Digamos. Eso es algo, es una tarea pendiente. Bueno, voy pero porque no me quedó claro. Te pido perdón si no, le presté atención. ¿Aumentó o bajó la cantidad de gente en la calle? Aumentó. Igualmente no es un aumento significativo, pero hubo un aumento de las personas en situación de calle. Uh-huh. Y bueno, es como yo te decía, las personas que son nuevos, que llegan a la calle porque pierden la posibilidad de alquilar, bueno, son contenidas por el municipio de manera distinta a este grupo de personas que están a lo mejor permanentemente en la calle desde antes, son crónicos. Pero sí, hemos notado un aumento y los dispositivos, a partir ya del invierno pasado, los dispositivos municipales, en las noches más crudas, la verdad que ahí hacemos lo posible para que la mayor cantidad de gente pueda pasar la noche en un ámbito de calor, y a veces, bueno, eso genera también, viste, que haya sobrepoblación. Pero bueno, lo hacemos porque necesitamos dar respuesta. ¿Y con los crónicos qué pasa, digamos? Porque hasta ahora es el análisis. Vos me dijiste, es complicado, y yo lo he charlado muchas veces con funcionarios, independientemente de que por ahí tu cargo es el ideal para charlar estos temas, que hay mucha gente que se resiste a ir. Sí, claro. ¿Y qué herramientas tiene, en este caso, el municipio para hacer algo y resolver esa cuestión? Y lo que puede hacer es intentar... Ahí en el medio está lo que vos decís. Hay que cuidar la integridad de la persona que está en situación de calle, encima a veces agravada por alguna enfermedad, o por adicción, o por el motivo que sea, y también generarle mejores condiciones para los vecinos que a veces se encuentran con esas situaciones que... Te cuento un caso, por ejemplo. Nosotros, te digo porque la realidad es que las personas son jurídicamente libres. O sea, no tienen ninguna declaración que haga que uno pueda imponerse sobre las personas. No tienen criterio de internación desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, no tienen una pena penal, o sea, una sanción penal que implique la privación de libertad, con lo cual uno no tiene muchas, o sea, más que el convencimiento. Nosotros tenemos... O sea, la única herramienta que tiene, digamos, la gente que recorre eso es decirle, che, fíjate, no se puede. Eventualmente, con seguridad, nosotros intervenimos para que se vayan de los lugares, sí. Pero digamos... Por ejemplo, de un cajero automático... Sí, igual el cajero, ponele que en una situación extrema preferimos intervenir más o cuando interfieren en la vida cotidiana de los vecinos que en un cajero. Pero bueno, también, igual, No digo que no. Pero no, está bien, de acuerdo. Digo yo porque el uso de la fuerza es también una cosa que es necesaria muchas veces, pero en estos casos la verdad es que no. Porque por esto que te digo, creo que es un tema interesante para que haya una discusión pública, porque esto que decís vos, ¿qué haces con esta gente? Nosotros, hay un caso que, no voy a dar muchos datos porque lo van a identificar, que se encadena a lugares regularmente. Y nosotros, van los agentes municipales, lo sacan, lo convencen, lo llevan de vuelta, incluso se enoja, viven los dispositivos nuestros. Ahora encontramos una alternativa también pero vamos variando la estrategia, es como un seguimiento. Se encadena reclamando que soluciona su problema. Sí, pero por cosas que serían catalogadas en una familia común como domésticas. Sí. Digamos. Son ese tipo de cosas, peleas por ahí con otra persona que vive ahí. Sí. Pero bueno, él tiene esa forma de respuesta. Okay. A mí me toca, yo soy psicólogo además de secretario de desarrollo, entonces me interesan esos casos, pero realmente son casos que a lo mejor en las comunidades más chicas son personas que están integradas, o es el loquito del pueblo, que todo el mundo conoce, que pasa la noche en cada casa, que tiene una contención comunitaria que las ciudades más grandes, por ahí... Es verdad lo que vos decís, porque en el pueblo, yo vengo de un pueblo del interior, donde por ahí la gente, el vecino, tiene una relación distinta, digamos, lo conoce, lo contiene, se turnan para ayudarlo. En ciudades grandes es más difícil atender esa problemática. Con un agravante que tenés, que nosotros formamos parte del conglomerado AMBA y también recibimos gente, no solamente de La Plata y Gran La Plata, sino de todo el Gran Buenos Aires. Y decime una cosa, Nicolás, si hay pibes, tampoco tienen ninguna autoridad como para intervenir. ¿Menores de edad? Sí, bueno, ahí esa fue una política bien nuestra. No digo que sea la mayoría, por ahí no abundan, hay. Ojalá que no Aparecen. Sea la mayoría, pero qué sé yo, una familia, una pareja con un pibe chiquitito en la calle. He visto yo, por eso te lo digo. Sí, hay. Cuando, en los casos que son menores, así con niños, pero menores de edad, te quiero decir, muy chiquitos, con su familia, ahí intervenimos rápidamente con la familia para que no estén
en la calle, y buscamos estas estrategias alternativas que te decía yo para facilitar los alojamientos, sobre todo porque son familias y están integradas. En el caso de los niños, arrancamos con esta gestión una política que es el Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, que es bien de la gestión de Julio, y allí contamos con el acompañamiento de Victoria Tolosa Paz, la diputada de la que yo formo parte de su equipo, y nos instó mucho para que lo hagamos, que es un espacio institucional para trabajar con niños en conflicto social / penal, que parecería que no, pero son el mismo conjunto de chicos. Los chicos que tienen familias desintegradas, terminan en la calle y empiezan a entrar en contacto con lo público a través de la violencia, del vandalismo, hechos que no son ilegales en sí mismos, pero que van configurando cada vez mayores niveles de complejidad y de gravedad. Rateritos, dicen. Claro, bueno, esto también muchos casos que hubo en La Plata de incidentes violentos en el centro, de bandas que bandas de pibes, sí, es cierto. Comercios que eran violentados, bueno, en fin. A partir de esto nosotros hubo una decisión del gobierno provincial muy importante, que fue comunicar a los servicios locales todos los casos de vinculación de niños con la policía, las aprehensiones que se llaman. Porque cada vez que hay un hecho de estas características, la policía interviene, los niños son llevados a las comisarías, se registra lo elemental, y si son menores, se van. Y si son mayores también, porque por lo general el grueso de los hechos que se cometen no son delitos en sí mismos. Nosotros lo que... Casi contravenciones. Son contravenciones, veces, y ni siquiera a veces, pero digamos, lo que nosotros vemos es que si hay una ventana de oportunidad de intervenir ahí, es muy importante, porque eso se va configurando cada vez más grave. En la calle acceden a estrategias de supervivencia que son muy jodidas, conocen otros chicos, van armando banditas y bueno, puede terminar en un robo eventualmente. Estamos haciendo, para que te des una idea, son aproximadamente 400 casos por año, 400 nenes por año que cometen algún tipo de situación en relación con la policía. Estamos hablando de un universo de 200.000 personas menores de 18 años en el partido. O sea, es un número bajo, y nosotros logramos, a partir de esa comunicación con la policía y este centro que generamos, el seguimiento de 200 nenes ahora, y se está teniendo logros muy rápidos y muy buenos. Por ejemplo, que ya casi no haya hechos en niños menores de 15 años. O sea, vas avanzando con el simple enfoque y otra... Eso está bueno, digamos, sobre todo en este momento donde ya se discutió en el Congreso de la Nación, la baja de la edad de imputabilidad, exacto. Digamos, que son esas medidas reaccionarias que a veces suele la derecha avanzar con reformas de ese tipo casi como para mostrarse solucionando temas o problemas que no son tales. O sea, no digo que no existan, por supuesto que existen hechos delictivos con participación de menores, pero en su conjunto no explican ni por asomo una parte que sea preocupante de esa cuestión. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros tuvimos en La Plata el hecho desgraciado de la muerte de Kim. Sí. Marcos es una persona que ha convertido su dolor en lucha y que es un tipo muy comprometido con el tema ahora. Lo hemos invitado muchas veces. Bueno, él tiene algunas posiciones que similares a lo que pensamos nosotros, y en otras piensa distinto, pero me refiero que el caso Kim, por un lado, conmocionó a la comunidad y fue la base para que empecemos a trabajar nosotros muchas de estas cosas. Y por otra parte, él tiene un rol muy importante ahora, pero quiero decir... Y es difícil también estas cosas, las estadísticas, porque a veces después un caso parecería que, viste, te derrumba toda la construcción. Sí. Pero de verdad que... Y si uno dice un caso, parece que subestima ese caso puntual, y para esa familia es un mundo. Es un mundo. Obviamente. Pero fue una situación aberrante, además fue entre dos niños que vivían en el mismo barrio, una cosa espantosa, por donde la mires. Sí. Y la desgraciada resultante de la muerte de la nena. Pero bueno, quiero decir, nosotros empezamos a encontrar... A tener resultados importantes en el CINIA, y también la decisión de Julio de hacer una mesa de política criminal con todos los dispositivos del Poder Ejecutivo y Judicial que tienen que ver con niños. Entonces ahí tenemos posibilidad de estar todo el tiempo en comunicación con jueces, fiscales, defensores, y poder intervenir mejor con la familia de los nenes. Nicolás, ¿qué hicieron desde el área de desarrollo social? Yo creo que seguramente fue una política que impulsó el municipio por esto que vos decías, el ordenamiento urbano y demás, con algunos asentamientos que estaban históricamente instalados en diferentes lugares de la ciudad de La Plata. Yo recuerdo alguno, por ejemplo, ahí en la zona de 122 y la 52, por ahí.
¿Qué pasó con esa gente? ¿Se la reubicó? ¿Cómo trabajaron ese Sí. tema? Había una casa histórica a la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, Sí. por el Diagonal, en la esquina. Claro, bueno, sobre claro, la eran como, vía, sí, eran como, que ya no está. claro, eran como una especie de formación de Sí, los puestos pongo verdes. ejemplos de los que me acuerdo, Sí, pero había total, mucho total. espacio No, público ocupado de ese, Nosotros, que en realidad lo hacía, perdón, sí, pero no, para por favor. completar la idea, supongo que lo hacía gente por necesidad, digamos, no tenía otra Absolutamente. manera de resolver su problema habitacional. Mirá, son muchas cosas. Gente que había trabajado ahí durante mucho tiempo y terminó viviendo, también por, como decís vos, por las situaciones de la vida, digamos. En los casos de los puestos verdes, o esta casa que vos decías, la bajada de la autopista, o por ejemplo en la parrilla 122-60, histórica. Sí. Varios lugares así que, bueno, ahí trabajaron muchas áreas del municipio. Nosotros de desarrollo hicimos acompañamiento, siempre la intervención ante los nenes, ante los menores de edad, que son niños y niñas, el seguimiento, y en muchos casos estamos garantizando ahora la salida habitacional, digamos, ¿no? Que por lo general se hizo por acceso a algunas viviendas de plan, acceso a algunas viviendas que pudimos comprar. Digo porque, digamos, qué sé yo, el procrear ya no existe más. No, es los muy planes. difícil. No sé si había viviendas en La Plata, planes. Yo lo he hablado con la ministra Batakis acá, en la provincia de Buenos Aires. Paralizaron cerca de 8.000 casas que estaban construyendo. No sé si en La Plata había alguna. Sí, alguna recientemente hubo construcción que una quedó recorrida de paralizada. ella con el intendente. En la zona de Romero, en la zona oeste de la ciudad, hay algunos Sí. planes. Pero bueno, en el caso de la gente yo tuve intervención en 2 asentamientos, el de 52 y 122, después de realizado, porque ahí trabajó sobre todo Hábitat de Provincia, junto con viviendas, se trasladó a unas casitas en Barrio Nuevo, atrás del Mercado Central, y estamos interviniendo ahora con Viven de manera más digna, digamos. bien más digna, pero bueno, falta todavía un seguimiento importante porque se trasladó, hubo situaciones de violencia incluso entre la gente trasladada. Como digo, son campos de marginalidad importantes, mucha gente trabajadora, mucha gente de salir adelante, mezclada con también personas con problemas de consumo y personas que también, digo, se usan como aguantadero de esos lugares, y eso es indeseable. Y por eso hay que erradicarlos, digamos, por la dignidad de la gente y para evitar la proliferación de hechos que perturban al resto de los vecinos, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, y después el asentamiento de Hernández, en 511, 25, 27, que eran 11 casas, que nosotros esas hicimos el proceso de relocalización completo, muy difícil también, casos muy difíciles. Ahí tuvimos diferentes estrategias. Pero ahí como que se acercan y plantean, mira, esta Bueno, en ese situación hay que caso en el Hernández corregirla. se acercó el intendente, después de una junta comunal, Sí. una noche, empezó a hablar con una de las Una vecinas. noche. Una noche, sí, esta de noche. ¿Vos estuviste ahí? Yo no, ese día No. no, porque fue la junta comunal y él de noche se metió en el lugar, contactó a uno de los vecinos y a partir de ahí empezamos todo el proceso. Ajá. Eran 15 familias y tuvimos que implementar estrategias distintas, ¿de acuerdo? Porque, digamos, en algún caso hubo abrigos sobre los niños y internaciones compulsivas sobre personas con adicciones, Sí, depende del perfil, complejas. digamos, de las personas. Otras familias constituidas que pudimos trasladarlas y en algún caso incorporamos a cooperativas, están trabajando conmigo, había una persona trans, por ejemplo, entre las familias, que tienen una superposición de vulnerabilidades, porque, ¿viste? Cuando empezás a encontrar esas configuraciones subjetivas de personas que por ahí forman parte del colectivo disidente, son pobres, viven en situaciones de marginalidad, se configura una situación subjetiva mucho más compleja que hay que apuntalar mucho más rápido, digamos. Lo hemos hecho, trabaja con nosotros, personas que trabajan también en los galpones de desarrollo. Hemos incorporado para trabajar porque el trabajo también establece una regularidad. Y hay diferente. problemáticas mayores porque históricamente en la ciudad de La Plata, no es un problema de La Plata, naturalmente supongo que debe ser un problema de los grandes conglomerados y demás, y sobre todo particularmente con la crisis habitacional. Vos te referías a eso en el arranque de la charla y demás. Hay situaciones de tomas. Sí. Y asentamientos. Históricamente los distritos a veces toman intervención. Yo lo he hablado con funcionarios incluso de gestiones anteriores que casi como que no solucionaban, iban paseando el tema por diferentes lugares, porque si vos sacás a alguien de un lugar que es una toma y donde se supone no puede estar, y está bien que el dueño reclame tener la potestad de conservar su propio bien, hay que solucionarle el tema habitacional de esa gente, porque si no le empujás a otro lado. Exacto. Digamos. ¿Hay tomas, hay grandes asentamientos, están trabajando sobre ese tema? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros tenemos la que es probablemente una de las mayores catástrofes habitacionales del país, que es lo de los hornos. No le quiero decir megatoma porque, viste, pero bueno, es una toma que tiene muchos problemas. Y después tenemos que La ¿Pero Plata... es toma de terrenos privados o de terrenos públicos? No, eso era, si no me equivoco, es una parte de una parte, pero digamos, a lo que me refiero, es una ciudad, o sea, es una extensión de los hornos enorme. Se tomó una decisión muy importante de acercar algunos servicios que estaban ausentes, pero bueno, está todo por hacerse ahí. Esa es la realidad. La verdad es que con las restricciones presupuestarias, un plan de viviendas sin apoyo nacional es prácticamente imposible. Sí. Con la provincia de Buenos Aires, en la situación de discriminación en la que está, es prácticamente imposible. Digo discriminación porque la provincia de Buenos Aires cede gran parte de su riqueza, de su recaudación, a un sistema de coparticipación que es muy injusto y que era compensado en otras etapas de la historia argentina con obras específicas en la provincia, con convenios con los municipios, con los recursos que Nación puede remitir a la provincia. El famoso fondo del conurbano. El fondo del conurbano fue un de intento. La época de Duhalde fue un intento que ahora quedó totalmente desactualizado. Estamos perdiendo. El conurbano de Rosario, digamos, recibe infinitamente más guita de ese fondo que el que recibe la provincia de Buenos Aires. Eso nunca se actualizó, ese techo que alguna vez le pusieron. De hecho fue digamos. Protesta de Santa Fe y Córdoba en su momento y por eso se congeló el de la provincia. Claro. Y quedamos. Y nunca se revirtió esa situación, digamos. Y vos sabés en gestiones como estas, donde generalmente pero además recortan hay una decisión deliberada de Milei de privar a la provincia de los fondos que le corresponden. Esto es claro. Yo te decía, hay muchos estados federales, muchas organizaciones federales que hay estados fuertes que sostienen al resto, pero ceden 2-3 puntos. Acá la provincia de Buenos Aires cede la mitad de lo que aporta a la nación. Es para el desarrollo nacional, pero pasa que la provincia se queda sin recursos. Es que sí, es una provincia que se explica, siempre dice todo el mundo, yo creo que tienen razón, en cualquier ámbito en el que vos te pares a analizarla, el 40% de todo, ¿no? Exacto. El 40% del padrón, el 40% del PBI recibe una ínfima parte, el 20%. Absolutamente. Insuficiente para generar servicios para 17 millones de habitantes. Exacto. Y bueno, para responder tu pregunta, en este contexto de tanta restricción, que no se puede encarar un plan de viviendas, tenemos que pensar en resolver las cosas que nos llegan de vuelta, más urgentes. Con las herramientas que tenemos, que es a lo mejor alguna vivienda que queda cesante en un programa existente, o alguna vivienda a la que pueda acceder el municipio por los mecanismos. Nicolás, ¿hay en la cabeza, digamos, barrio, vos recién mencionabas Los Hornos? Sí. ¿Hay barrios que tengan problemas más acuciantes que otros? Supongo que sí. ¿Cuáles son, digamos, en ese ranking de preocupaciones? Y tenés varios criterios ahí. Sí. Por ejemplo, vos podés ver si ves un problema, hay algunos barrios que participan un poco en todos los criterios, que son, por ejemplo, los barrios en los que, te digo más desde la perspectiva social, en los que hay de eso hablamos. a lo mejor supervisados por el patronato deliberado, suponete. Sí. O barrios en los que el mapa de calor de inseguridad detecta que viven ahí las personas que cometen delitos. Esos serían criterios de seguridad. Sí. Barrios con problemas de infraestructura. Ese sería un criterio más, si vos querés, de servicio, decís vos, por ejemplo. Claro. No llega a la cloaca, no llega al agua Exacto, corriente. que La Plata es la ciudad del país con mayor cantidad. Sí. Arriba de 180. Bueno, eso es tremendo. Llamados Alguna vez lo hablé con el intendente Alac, y él decía, la gran dificultad que genera el hecho de la expansión hacia afuera de la ciudad de La Plata es que nunca estuvo acompañada de los servicios, y entonces eso genera hoy un problema. Pero además te diría que en 1000 kilómetros cuadrados, 800.000 habitantes casi, es como muy, realmente para un municipio, operativamente es muy complejo. Pero si vos me decís, yo creo que hoy los principales barrios, así por la combinación de todos estos factores, Los Hornos, Alto de San Lorenzo, Villa Elvira, algunas zonas de Ringuelet, te diría casi con seguridad para seleccionar así 4 lugares. ¿Y ustedes tienen presencia directa ahí, van, recorren? Tenemos presencia, bueno, en Alto de San Lorenzo hay un SIC, un Centro de Integración Comunitaria, en la calle 19 y 85, que es un espacio donde se replican todas las políticas de desarrollo de manera directa con los vecinos. En Ringuelet hay un Zoom que terminó la provincia hace poquito, que estamos empezando a trabajar integradamente. Tenemos sedes, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es, yo te decía, responder a casos puntuales, y yo creo que en algún momento la ciudad va a tener que encarar un proyecto habitacional sistemático que también incluya a los trabajadores municipales, a los sectores medios que alquilan, sí, claro, y que quieren acceder a la tierra, que la pueden pagar.
Bueno, el Procrear era eso también, El ¿no? Procrear era eso. Apuntaba básicamente a gente que podía eventualmente afrontar el costo de un crédito, una familia con un laburo regular, digamos. Lamentablemente, ese tipo de planes de desarrollo, que era una política pública que apuntaba a un sector al que históricamente le ha resultado difícil acceder a una casa propia, se termina. Trabajan con cooperativas, vamos terminando ya, Dale, sí. pero vos mencionaste un par de veces las cooperativas. ¿Trabajan con cooperativas? ¿Quiénes son los que le aportan mano de obra a esas cooperativas? Bueno, digamos, la cooperativa es un actor clave en el trabajo municipal. Como los otros campos vinculados a la gestión municipal, se desordenó durante mucho tiempo, tuvo un crecimiento desordenado. Y estamos trabajando para regularizar esa situación, porque uno se encuentra situaciones que no son tampoco deseables. Por ejemplo, cooperativistas que cobran por debajo del salario mínimo. O sea, hay problemas en el sistema que tiene que ser ¿Pero cómo revisado. es el sistema? Hay cooperativas que contratan al municipio para determinados Exactamente, servicios. para tareas, mejor Sí, dicho. tipo O sea, tercerización algunas tareas, tercerizar claro, algunas tareas. exactamente. Limpiar la ciudad, por ejemplo. Claro, en algún momento se pensó como sistema, como una manera de que los grupos vulnerables pudieran cooperativizarse sin demasiada calificación, pudieran atender tareas de recolección de basura, de Sí. zanjeo, Cortar el pasto en la cortar plaza, el pasto, que he visto, por exactamente, ejemplo, sí. Y muchos lo hacen muy bien. Hay cooperativas que lo Sí. hacen muy bien. Hay cooperativas que lo hacen muy bien y hay gente que labura con un empeño. Sí, absolutamente. Que a mí me parece muy, muy ingrato. La sociedad a veces no se detiene a mirar los calificativos y esa estigmatización con la que yo trato de combatir permanentemente, que es los planeros. Y hay gente que trabaja, digamos, Totalmente. gente que trabaja limpiando la ciudad y no es para nada un aporte. Yo en relación a eso, como aporte, yo creo que el plan social, la asistencia social directa, tiene que plantearse siempre como algo transitorio. Nunca puede ser la cuestión de fondo, la cuestión final. A lo que tiene que apuntar el Estado, el objetivo es que vaya desapareciendo que esa desaparezca. necesidad, claro. Y hay que hacer además, las revisiones regulares tienen que ser para achicar el universo de asistencia, siempre. Porque la gente tiene que valerse por sí misma, tiene Eso que está poder buenísimo. trabajar, tiene que poder... Es buena manera de reflexionar el tema. Es como las cárceles, digamos. Bueno, la eso- mejor sociedad es la que requiere de menos cárceles, ¿no? La que Exactamente. necesita permanentemente Exactamente. incrementar las plazas, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros nos enfrentamos un poco a los discursos de sostenimiento, porque además, efectivamente, digamos, es como cualquier campo de la política pública. Si no se controla, si no se regula, si no se establece con claridad los criterios, se deforma. Entonces, tiene que ser transitorio, regulado y apuntando a la autonomía e independencia de las personas. En el caso de las cooperativas, es un campo en revisión, estamos trabajando buscando alternativas. En algún caso va a ser de acompañamiento social, en otro caso va a ser de profundización de los que trabajan bien, digamos. Nicolás, ¿algún tema que te parezca interesante y que no charlamos? No, nosotros, digamos, la vocación principal, somos un grupo de compañeros, colegas, profesionales que estamos trabajando con mucho compromiso para la ciudad. Muchas veces encontramos el acompañamiento de los vecinos, a veces no, porque el vecino por ahí no termina de entender o se opone por las narrativas construidas en torno a las políticas de desarrollo. Pero me gusta esta idea de que apuntamos al desarrollo de las personas, al desarrollo de la ciudad, al mejoramiento de la ciudad, a que los vecinos puedan disfrutar de la ciudad y no haya gente que la pase mal dentro de las posibilidades del municipio. Y que trabajamos para eso. Somos gente común, que estamos en un lugar por ahí de mayor visibilidad. Yo siempre digo, cuando respondo cosas por ahí, ¿viste? Porque en las redes te tiran con de todo y digo dónde estamos, que nos pueden encontrar de verdad, de lunes a viernes, de 8 a 2 como mínimo. Estamos en 7, 48, 49 nosotros y todas las dependencias, los 10 servicios locales, los 2 paradores, el hogar de niños y niñas, los 3 centros de integración comunitaria, el Zoom. Van a encontrar a nosotros, a los que hablamos, a los que opinamos, nos van a encontrar en esos lugares trabajando. Y si ahora, por ejemplo, que se viene el frío, hay gente, porque supongo que ustedes deben hacer recorridas. Hacemos recorridas. Pero si hay alguien que se encuentra a la bajada, a la salida de su edificio, con una familia o una persona en situación de calle, tiene forma de... Si nos llaman, hay un número que yo ahora no me lo acuerdo de memoria, pero hay Sí, un WhatsApp que pueden sí. escribir. Lo vamos a pasar después. Dale, sí. yo te lo alcanzo. Sí. El 147 también. Cualquier patrulla, porque nosotros trabajamos muy integradamente con seguridad, por ejemplo, muy bien. Bueno, esa es una puerta de entrada. Cualquier patrulla municipal, el sí. 147, cualquier recurso municipal, estamos trabajando en la integración de las áreas y la verdad que hoy por hoy hay un trabajo con todos los secretarios,
con todo el equipo de LAC, que es muy bueno. Así que, y estamos a disposición, digamos. Vamos a estar seguros. Nicolás, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Elvira, un gusto enorme. Bueno, el gusto es mío. Nicolás Carvalho es secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata. En estas charlas que nos proponemos hacer para tratar de entender situaciones que en algún punto nos involucran a todos como vecinos de la ciudad de La Plata, hoy nos detuvimos en un costado sensible que es el de la situación social y particularmente tratando de entender las respuestas del Estado frente a la situación acuciante de muchas familias que no la están pasando bien.